Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares. Israel bombardea instalaciones militares de Hamás en Gaza en respuesta a disparos de francotiradores contra soldados. Siria amenaza en ONU con bombardear el aeropuerto Ben Gurión de Israel. El Eurobarómetro indica que la mitad de los europeos consideran al antisemitismo un problema y un tercio cree que ha crecido. 2/3 de los españoles no consideran problemática la negación del Holocausto y el 90% no tiene conocidos judíos. Estos son los asuntos de hoy en Radio Sefarad. En la segunda parte regresaremos con la agenda. Hablamos ahora del ejército israelí que bombardeó la mañana del miércoles instalaciones militares de Hamás en Gaza sin causar heridos, tras una jornada de tensión con incidentes en los que un soldado israelí de la brigada de paracaidistas fue herido leve y su atacante fue muerto. Tras estos sucesos, Israel decidió no permitir la entrega de dinero que Qatar tenía previsto transferir el jueves a Gaza para aliviar el deterioro humanitario en el enclave. Los habitantes de las comunidades israelíes aledañas a la frontera con Gaza informaron de una serie de fuertes explosiones en horas de la noche que forzaron a algunos a correr a los refugios antiaéreos y a habitaciones blindadas en anticipación a un posible ataque de Hamás con cohetes en respuesta a los ataques aéreos israelíes. Al parecer, los disturbios en la valla fronteriza fueron organizados para tender una trampa a los soldados y para que un francotirador de Yihad Islámica, bajo órdenes directas de Irán, disparara a los soldados como venganza por los incidentes del día anterior en Siria. Sí, como ven, aquí hay una cadena de venganzas. Ayer hablábamos del ataque contra Siria, contra el ejército o el cuerpo, digamos, de guardias revolucionarios iraníes en Siria. Pues los sirios, a través de sus subvenciones económicas e ideológicas, pues indicaron a Yihad Islámica en Gaza también urdir un plan para matar soldados israelíes, consistente en organizar altercados cerca de la valla para distraer la atención de estos y que cuando se acercasen a la valla, aún estando del lado israelí, pues francotiradores apostados estratégicamente pues dispararan contra ellos. Como se puede ver en la imagen que acompaña hoy a las noticias, pues en la que se ve un casco perforado, pero justo, digamos, sin haber traspasado la segunda capa de blindaje y solamente horadarlo un poquito. Eso es lo que produjo que el afortunado soldado que fue herido no haya muerto. O sea, era un tiro a la cabeza con muy buena precisión. Simplemente el casco le protegió de una muerte segura. Así que bueno, en esta estamos y en represalia pues Israel bombardeó unas instalaciones militares sin que hubiera allí personas, sin producir heridos ni muertos, porque tampoco del lado israelí hubo muertos. Esto es la respuesta israelí desde hace mucho tiempo es: si no hay muertos, pues la respuesta es mucho más suave. Si hay muertos, pues los bombardeos son mucho más intensos. Y una penalización que seguramente a los de Yihad Islámica no les interese mucho o no les afecte en nada, que es que el dinero que tenía previsto entregar como cada semana a Qatar, a Gaza, que creo que son $15 millones en efectivo, en maletas que pasan directamente a la zona de Gaza para pagar los sueldos atrasados y etcétera, etcétera, pues digo que Yihad Islámica seguramente no llegue a Qatar, valga la redundancia, mucho de ese dinero, porque antes pasa por las manos de Hamás, que tienen ya de por sí muchos allegados, afines y gente a la que repartir en primera instancia. De todas maneras, todo lo que pasa en la Franja de Gaza ya lo ha reiterado siempre el ejército de Israel, hace responsable de ello a Hamás, que es quien ejerce allí el control,
el gobierno y el desgobierno de ese enclave costero. El embajador sirio en las Naciones Unidas manifestó que si el organismo internacional no detiene los ataques israelíes en su país, Siria responderá con bombardeos contra el aeropuerto internacional Ben Gurión en las cercanías de Tel Aviv. El diplomático afirmó en el Consejo de Seguridad que Israel actúa libremente en Siria solamente porque cuenta con el apoyo de Estados Unidos, Francia y Reino Unido en ese organismo. Según recientes informes no oficiales, en el último ataque de la aviación israelí habrían muerto 21 militares, de ellos 12 de la Guardia Revolucionaria iraní, 6 sirios y otros 3 combatientes extranjeros. Sí, bueno, este es el último informe que hay no oficial sobre los muertos que han caído en estos bombardeos en Siria, que dijimos dirigidos contra objetivos iraníes en el país árabe, pero que todos ellos guardan bastante silencio sobre la cantidad de muertos, especialmente los iraníes, porque ellos siempre han declarado que no están allí, no están en Siria, y por lo tanto sería difícil justificar que hayan muerto 12 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní en estas circunstancias. Pero aparte de todo eso, bueno, un consejo que me atrevo a dar a los diplomáticos sirios que se presentan en Naciones Unidas diciendo que Israel actúa libremente en Siria gracias al apoyo de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, pero se les olvidó mencionar que Rusia, que es su principal aliado, pues tiene un acuerdo con Israel por el cual no actúa si no se atacan objetivos que sean sirios, exclusivamente sirios, o por supuesto rusos. En el caso pues Rusia dio el visto bueno o no actuó y no interceptó y no hizo nada, ni siquiera pusieron en marcha los famosos sistemas antimisiles S-300, porque el objetivo declarado y efectivo han sido los objetivos iraníes. Y un último punto, esto de que Siria responderá con bombardeos contra el aeropuerto internacional Ben Gurión es algo que igual puede suscitar algún titular en la prensa española o de algún país que no sepa de qué están hablando. Pero Israel es un país que ya desde hace muchos años, desde su propio nacimiento, incluso antes de nacer como Estado independiente, sabe el valor que tienen esas amenazas y fanfarronadas de las palabras de que los van a echar al mar, que van a acabar con ellos, que la Guardia Revolucionaria iraní que va a acabar con Israel en 15 minutos, etcétera, etcétera, etcétera. Son todas palabras no que no estén dispuestos a cumplir, sino que no pueden cumplir. Así que mejor sería que en vez de lanzar faroles y hacerse los gallitos, pues se cuidaron un poquito más de con quién forjan amistades. La mitad de los ciudadanos europeos consideran que el antisemitismo es un problema para su país y algo más de un tercio cree que el odio hacia el colectivo judío ha crecido en los últimos 5 años, de acuerdo con un eurobarómetro difundido hoy por la Comisión Europea. Los suecos son los más pesimistas. El 81% considera que el antisemitismo es un problema en su país, seguidos los franceses con un 72%, los alemanes con un 66%, los holandeses 65%, los británicos un 62%, los italianos con un 58%, los belgas con un 50% y los austriacos con un 47%. Las percepciones más pesimistas se dan especialmente entre aquellos ciudadanos que pertenecen a una minoría social o que tienen amigos o conocidos judíos o musulmanes. La negación del holocausto nazi es percibida como el acto de odio más dañino, seguido del antisemitismo en Internet y en los grafitis y de las expresiones hostiles y amenazas hacia los judíos en los espacios públicos. El Eurobarómetro revela también que el 68% de los encuestados cree que los ciudadanos de su país no están bien informados sobre la historia y las costumbres de los judíos que viven en su mismo estado,
frente a un 3% que opina que están muy enterados. El 54% de los europeos cree que los conflictos en Oriente Medio influyen en la manera en la que los ciudadanos perciben a los judíos en su país. Sí, estos resultados no son una encuesta más, es una encuesta de la Comisión Europea, lo que se llama un eurobarómetro, y realmente arroja unos resultados contundentes. En la próxima noticia vamos a hablar qué dicen de España, pero en principio interesa analizar un poquito que los más pesimistas, es decir, que los que consideran que tienen más problemas con el antisemitismo en su país son justamente los suecos. Y uno se puede, si rememora los atentados antisemitas de los que hemos dado cuenta o hemos visto en las noticias últimamente, veremos que no son los más habituales que aparezcan en la prensa, los suecos. Pero los suecos tienen un problema que está vinculado a el ingreso casi descontrolado de refugiados y asilados políticos o de otro tipo, especialmente de afganos e iraquíes, en algunas ciudades como Göteborg, en las cuales prácticamente impera la ley de la Sharia. Los inmigrantes no aprenden el idioma sueco, no se relacionan con el resto de la población y tienen sus barrios casi cerrados al resto de la población. Yo creo que esta percepción sobre el crecimiento del antisemitismo no está tan ligada a hechos concretos, sino al ambiente que se respira en la calle, especialmente con esta presencia de gente que han venido de Oriente Medio y que tiene unos conceptos muy, muy negativos, muy antisemitas de los judíos. Le siguen los alemanes, que sí tienen razones junto con los holandeses y los británicos para sentirse que algo está pasando en su país, especialmente últimamente los británicos, que no han tenido durante muchos años atentados realmente antisemitas, pero que ahora ven cómo estos van creciendo a nivel, digamos, retórico dentro del lenguaje de partidos como el laborismo británico. Llama la atención, por lo menos a mí, que los italianos perciben más antisemitismo que los belgas, cuando es en Bélgica donde se han producido mayores ataques, digamos, físicos contra los judíos, como el del Museo Judío que ahora se está juzgando, etcétera, etcétera. Y en Italia, pues tampoco hemos tenido muchas noticias de ataques concretos. Pero sin embargo, los italianos parece que sí les molesta o sienten que hay un espíritu anti-israelí, anti-judío, etcétera, entre la población, y quizás esto tenga que ver, digo yo, esto es una conjetura, con el vuelco político hacia la derecha, o que algunos llaman extrema derecha en Italia, y que hace que se perciba otra vez inmigrantes, en este caso magrebíes o de países árabes, como una amenaza, y esto lo vean vinculado con el antisemitismo. El tema es que el 68% de los encuestados creen que los ciudadanos de su país no están bien informados sobre la historia y las costumbres de los judíos, que viven como vecinos. Esto es mucho. Esto es 2/3 partes que dicen sentimos, y son prácticamente la misma cantidad, que no solamente está creciendo el odio, sino que no conocemos suficientemente a los judíos. Y esto lo vamos a completar con la próxima noticia. Del mismo estudio anterior, en lo que a España concierne, el 66% no cree que negar el Holocausto constituya un problema. En la Unión Europea, sin embargo, el porcentaje de personas que defiende esta afirmación se sitúa en el 38%, muy por debajo de las cifras españolas. En nuestro país, solo el 22% de los ciudadanos piensa que el antisemitismo es un problema, frente al 71% que cree que no lo es. El 68% de los europeos admite no estar bien informado de la historia de los judíos, el problema fundamental de esta percepción, según el estudio, una cifra que asciende hasta el 86% en el caso de los españoles.
El 46% de los españoles encuestados desconoce si sus leyes criminalizan o no la negación del exterminio judío, algo que apenas sabe el 18%. En este mismo sentido, el 40% de los españoles, casi el doble que el 21% de media en la Unión Europea, no sabe que la incitación a la violencia contra los judíos está penada por ley. Si en conjunto apenas el 19% de los europeos tiene amigos o conocidos judíos, en el caso de los españoles solo es del 10%. Sí, fíjense, los datos son muy contundentes. Solo el 10% no es que tenga amigos, sino que conocen a algún judío. Claro que esto no cuenta el haber visto un judío por la calle, porque igual lo han visto millones de veces y no saben que esa persona es judío, a menos que vaya vestido de forma ortodoxa y alguien se mueva por un barrio donde viva gente que viste así, que no es el caso en la mayoría de las ciudades españolas y mucho menos en los pueblos y aldeas de toda la geografía de este país. Con lo cual, incluso este 10% yo creo que es más reducido. Pero quedémonos con eso, que el 90% dice que nunca ha visto o no ha tenido contacto con judíos. Y dicen que el 86% dicen que no tienen mucha idea de la historia de los judíos y de qué consiste. Casi todos también dicen que, o muchos de ellos, por lo menos el 40%, dicen que no saben que la incitación al antisemitismo, a la violencia contra los judíos, está penada por ley. O sea, ni siquiera en estos momentos donde todo el mundo defiende los valores constitucionales, o por lo menos ese es un argumento político, pues la gente ni siquiera sabe muy bien lo que está defendiendo, porque piensan que lo de negar el holocausto no es un crimen, no está penalizado, no es ilegal. Es más, el 66% no creen que negar el holocausto constituya un problema. No hay ningún problema en negar el holocausto. ¿Alguien puede siquiera suponer que alguien pueda negar la existencia de la Guerra Civil Española? Es que es absurdo, ¿verdad? Porque ahí están las pruebas, ahí tienes los testimonios, están los abuelos que contaron, los libros que lo retrataron, las imágenes de las agencias de noticias, etcétera, etcétera. Todo eso también existe respecto al holocausto y, sin embargo, les parece normal o que no sea un problema que se enseñe o que se hagan charlas o conferencias negando que todo eso haya ocurrido. Entonces, tenemos aquí un campo mucho más difícil de sembrar, digamos, que el resto de Europa. Si bien en España la cantidad de atentados antisemitas puros, es decir, odio a los judíos por su religión, etcétera, es menor que en otros países, supuestamente, porque tampoco podemos fiarnos muy bien de las estadísticas, porque la gente también tiende a no denunciar este tipo de casos. Sí que tenemos muchísimos casos y muchísimo que hacer en el plano del antisemitismo encubierto, como boicot a Israel, por ejemplo, las campañas del BDS, que quieren que, por ejemplo, un cantante, por el hecho de ser judío, para presentarse en un festival de música reggae, tenga que hacer una declaración en contra de las políticas del Estado de Israel, algo que no se le pide ni a un cantante sirio, ni a un cantante iraquí, ni de Corea del Norte. Nadie pide que las personas se declaren, y menos si ni siquiera son ciudadanos de ese país. En España tenemos muchos ayuntamientos y ciudades donde los partidos de izquierda han impulsado proposiciones para boicotear a lo que tenga que ver con Israel o a lo que esté vinculado a Israel. Hemos tenido recientemente una propuesta del grupo Podemos, Unidos Podemos, en la Asamblea de Madrid, que afortunadamente no salió adelante, pero nos preguntamos si, por ejemplo, alguna vez este grupo llega a presidir la Asamblea de Madrid, si eso va a implicar que, por ejemplo, cierren la Casa o Centro Sefarad de Israel por llevar ese nombre.
Porque, claro, ellos van a decir, no, se puede llamarse Centro Sefarad, pero no Israel. Esto es terrible lo que está pasando en España. Así que necesitamos una especie de hispanobarómetro particular sobre cómo actúa el antisemitismo en nuestro país. No cumple los mismos... No se puede medir de la misma manera que en el resto de Europa, porque aquí en España pues los judíos hemos estado ausentes casi 500 años, cosa que no ha pasado en el resto de Europa. En el resto de Europa la gente puede no conocer la historia de los judíos en detalle, pero saben quiénes son los judíos, los identifican y muchos de ellos tienen contacto habitual, comercial o incluso familiar con judíos. En España esto es bastante más escaso que se dé, y esta misma escasez de casos hace que también sea más difícil que la gente de la calle pues se entere de lo que pasa con un judío, que sienten los judíos, quiénes son los judíos, cuando los otros medios, como son la educación y los medios de comunicación, tampoco les hacen avanzar mucho o fuera de los prejuicios habituales. Cerramos con esta información la primera parte de las noticias en Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Entramos en esta segunda parte de las noticias de Radio Sefarad en la agenda. Hola, Raquel. Hola, Alex. Una agenda casi toda marcada por estos días de conmemoración del 27 de enero. De hecho, comenzamos hablando del testimonio de Jacobo Drachmann, que está contando su historia de sobreviviente de la Shoah gracias a la colaboración de la Comunidad Judía de Madrid y el Centro Sefarad Israel, entre otras organizaciones. Él participará en el acto de Estado del Senado para conmemorar este Día Internacional de Conmemoración de la Shoah. Jacobo Drachmann nació en 1935 en la ciudad polaca de Łódź, y él cuenta que de una familia de unos 120 miembros solo sobrevivieron 4, él, sus padres y un tío. Les ponemos el enlace para que puedan leer el testimonio de Jacobo Drachmann si no han tenido la suerte de oírle en directo. Pero, por ejemplo, recuerda la primera vez que se sintió distinto, ha contado: bajé con mis amigos y vi una pelea de chicos entre 16 y 17 años, intenté mediar, pero uno me llamó judío sarnoso, me golpeó, me dio patadas en el vientre y se puso a reír. Nadie me ayudó. Ahí empezó el martirio. Estuvo en el gueto de Łódź con sus padres, también, por supuesto, una experiencia muy dura. Llegó a Auschwitz, fue seleccionado por el doctor Mengele, que le enviaba a la muerte, pero su sexto sentido le hizo percatarse de que estaba, estaba en la fila equivocada, y se pasó cuando pudo a la fila en la que estaba su padre, que había sido declarado apto para el trabajo. De allí pasaron al campo de Stutthof, en el Báltico, donde estuvieron 3 meses en unas condiciones muy duras. Estuvo a punto de morir porque lo seleccionaron para ir a la cámara de gas, pero cuenta que se salvó gritando Heil Hitler y pidiendo en alemán que le sacaran. Dice porque se había convertido en una especie de mascota de los guardianes. Así salva su vida, también la salva siendo, como confiesa, un ladrón. Yo tenía pan, era un ladrón, y el pan era una moneda fuerte. Bueno, yo no diría que era un ladrón, sino alguien que necesitaba sobrevivir. A finales de 1944 fue trasladado a un campo de trabajo en Dresde para producir material alemán, y desde allí tuvo que sobrevivir también a las marchas de la muerte. Finalmente terminó la guerra. Fue liberado el 8 de mayo por las tropas soviéticas y tras deambular por Europa en 1946 junto a sus padres, emigró a Uruguay, donde tenían un tío abuelo, y después desde allí emigraron a Israel. Cuenta Drachmann que ha vuelto a Łódź en alguna ocasión a visitar los lugares de su infancia, pero asegura que no siente nada por Polonia, un país donde allá donde se pisa está regado con sangre judía, y en el que asegura que viven 4.000 judíos y millones de antisemitas.
Estas experiencias las cuenta en un libro de 2015 titulado Lágrimas secas, y por estar en España ha querido alertarnos a los españoles. En una entrevista a EFE, Jacobo Drachmann avisa del resurgir de los extremismos, el ultranacionalismo y el antisemitismo en Europa. Dice que la bestia se ha despertado. Cuiden a este país, ábranle la puerta a la verdad, tengan cuidado de que la maldad no entre por la ventana, asegura, porque España, dice, es un país divino. Pues una advertencia que ha de escucharse, y un libro que, por lo que Raquel cuenta de esta vida tan estremecedora y tan apasionante, pudiendo ser apasionante esa dificultad, merece la pena leer también este Lágrimas secas de Jacobo Drachmann. Sí, seguiremos la pista de este libro, pero ahora les animamos a ver contenidos relacionados con la Shoah, pero contenidos audiovisuales, porque Televisión Española, en concreto la 2 de Televisión Española, ha preparado una programación especial en torno al día de conmemoración de la Shoah y de recuerdo de las víctimas. Hay una serie de programas, tanto películas como documentales, y les pasamos rápidamente a contar cuáles son y cuándo pueden verlas. Les ponemos de cualquier manera el enlace para que, la radio, ya saben que vamos contra reloj casi siempre, sí, pero ahí pueden leerlo y ver, tener más información. Bueno, la lista de Schindler es el primer contenido que ofrece esta programación especial. Se ofrecerá el miércoles 23, o sea, hoy, si nos están escuchando este miércoles, en Días de Cine Clásico a las 10 de la noche. Después de la lista de Schindler, la 2 emite el documental Los crímenes de guerra de los liberadores, un retrato de las atrocidades cometidas por los vencedores tras la Segunda Guerra Mundial contra muchos prisioneros de guerra alemanes y mujeres francesas y alemanas. 13 minutos para matar a Hitler es el documental, es la película que se emitirá en versión europea el próximo sábado 26, también a las 10 de la noche. Narra el intento del carpintero George Elser de asesinar a Hitler el 8 de noviembre de 1939 en la mítica cervecería donde se reunían los nazis. De este personaje hemos hablado hace precisamente, muy poquito, además, sí, con Fernando Navarro García en su programa Luz y Oscuridad bajo el Tercer Reich. La noche temática, el sábado 26 a las 23:50, emitirá bajo el título El Ejército Invencible, emitirá les decimos Los Yonkis de Hitler y las cobayas de la CIA. El primero se adentra en la carrera de armas farmacológicas que inició Hitler en busca de la invulnerabilidad, y el segundo aborda los experimentos que realizó la CIA en la posguerra con el objetivo de conseguir manipular el cerebro. Treblinka, el campo de la muerte, también formará parte de esta programación, un documaster que se ofrecerá el jueves 31 a partir de las 10. Samuel Willinger y Kalman Teichmann son los protagonistas de Treblinka, el campo de la muerte, los dos últimos sobrevivientes que relatan el infierno que vivieron y cómo escaparon. Sobreviviendo al Holocausto, la guerra de Freddy Kollner relata cómo, siendo un adolescente judío vienés, sobrevivió primero en Francia y luego en Auschwitz al dominio nazi y al Holocausto. Groner relata su huida de Bélgica en 1938 hacia Francia y su detención y envío al campo de Auschwitz en 1943. Una programación muy interesante. Les recomendamos que atiendan a esta programación especial que ha preparado Televisión Española, y saben que si no lo pueden ver en ese momento en el que se emite, siempre en la pueden... carta, en la página web. Bueno, pueden cerramos, si te parece, Raquel, las noticias, y lo hacemos con Stefan Zweig. Sí, decíamos que no todo tenía que ver con la Shoah. Este es un libro firmado por el gran Stefan Zweig, pero ya saben que aunque se suicidara en Brasil, pues también podemos considerarle, por supuesto, una víctima de los nazis. Acantilado, que es la editorial que edita en España a Stefan Zweig mayoritariamente, nos presenta un nuevo título, Américo Vespuccio, relato de un error histórico. Ya saben que además de novelista, era un gran experto en biografías, y sus
Sus libros biográficos, sus libros sobre personajes de la historia son maravillosos. Nos llega este nuevo título acerca de Américo Vespuccio, que legó su nombre al Nuevo Mundo. No participó, sin embargo, en su descubrimiento ni tampoco pretendió jamás bautizarlo. Entonces, ¿por qué lleva su nombre? El continente, en este ensayo escrito en 1941 y publicado póstumamente, Zweig reconstruye el conjunto de circunstancias, casualidades y malentendidos que explican este error que inmortalizó a Vespuccio. Muy bien, pues con ese libro, con este título cerramos las noticias de hoy aquí en Radio Sefarad. Como siempre volveremos, les decimos que pueden visitarnos en radiosefarad.com, allí les esperamos. Hasta mañana, Raquel. Hasta mañana.